Ok, vamos a empezar de nuevo. Good afternoon. Buenas tardes. Welcome back. Bienvenidos de vuelta. You deserve a medal for listening to me speak for a whole week. Merecen una medalla por escucharme a mí toda la semana hablando. This afternoon we're thinking about Edward's mentoring ministry. Esta tarde vamos a estar pensando en Edwards en su ministerio de mentoreo. And Edwards and how he thinks about mission. Y la manera en que él piensa sobre la misión. I perhaps just wanted to pick up one question from this morning that Camilo asked. Quería quizás retomar una pregunta que hizo Camila durante la mañana. Camilo asked a question about how Edwards prepared his sermons. Camilo preguntó sobre la preparación para los sermones de Edwards. And that it would take him all year to preach that sermon. Y que él habría tomado todo el año para predicar ese sermón. Edwards had lots of notebooks. Edwards tuvo muchos cuadernos de apuntes. And when he had a good idea, Y cuando tenía una buena idea, or he was reading the Bible and he had a new thought, o cuando estaba leyendo la Biblia y se encontró con un nuevo pensamiento, he wrote them down in his notebooks. los anotaba en su cuaderno. So if he had to come and preach a sermon on Philippians chapter 2, Entonces, si él tenía que predicar un sermón sobre Filipenses 2, he could turn to his notebooks and find some of the sermon already written. podría buscar en sus cuadernos de apuntes y encontrar en el fondo algo del sermón ya preparado. So he didn't start from nothing every time. Entonces, nunca empezaba de nada. He already been thinking about it and writing some things down. Ya había estado pensando y escribiendo algunas cosas. So I hope you might have on your computers some kinds of notebooks. Entonces, me gustaría pensar que ustedes en sus computadores tienen sus cuadernos ahí. So that you're providing lists of sermon illustrations. Para que esté como dejando en lista de ilustraciones para sermones. Or thoughts about sanctification when you're reading 1 John. O pensamientos sobre la santificación cuando está leyendo 1 Juan. Or thoughts about the Pharisees in Matthew's Gospel. O pensamientos, ideas sobre los fariseos en el Evangelio de Mateo. So Edwards was always writing things down in preparation. Entonces Edward siempre estaba anotando cosas, preparando para otro momento. So let's address the question of mentoring. Entonces vamos a ver la cuestión del mentoreo. That might not be an easy word to translate in Spanish. Capaz que no sea una palabra muy fácil de traducir en español. So what I mean is one-on-one conversation. Me estoy refiriendo a conversación uno a uno. Some people in English will use the word discipling. Algunos en inglés prefieren usar el término discipulado. And some people use the word mentoring. Y algunos usan el término mentoreo. Or some people say one-on-one work. O algunos hablan justamente de trabajo uno a uno. And I think there's slight differences between them. Yo creo que hay pequeñas diferencias entre todos. But for our purposes this afternoon, we can say they're all the same. Pero por nuestro propósito en esta tarde podemos decir o tratarlo como todos igual. I also mentioned this morning that during the revivals, También en la mañana mencioné que durante los avivamientos, many men and women came to see Edwards and ask about their soul. muchos hombres y mujeres se acercaban a Edwards para preguntar sobre su alma. And he did lots of mentoring. Y él hacía mucho mentoreo. And in mentoring people, he came across differently. Y cuando él estaba actuando como mentor, él tenía
otra cara, otra presentación. He seemed a little bit more friendly than when he was in the pulpit. Era como quizás un poco más amistoso de cuando estaba en el púlpito. Or perhaps they might have seen him a bit more relaxed. O quizás lo veían un poco más relajado. Or perhaps sharing his own heart. O capaz que como compartiendo algo de su propio corazón. Either way, Edwards was a very excellent mentor. Sea lo que sea, Edwards era un mentor excelente. And he'd understood some important principles from the scriptures. Y él había entendido algunos principios importantes desde las Escrituras. And I've written down for you on your handout a couple of points. Y en el bosquejo he dejado algunos apuntes ahí. So let me share a little bit about his practice. Déjame hablar un poco sobre su práctica. And then talk a bit more about the principles or the general shape of his mentoring. Y de ahí hablar un poco más sobre los principios o la forma que tomaba en general su mentoreo. The people he mentored, they loved him. Las personas a quien él mentoreaba, ellos lo amaban. He was very warm with the people who he chose to mentor. Tenía una relación muy cálida con la persona que él decidió mentorear. He shared his life with his mentees. Compartía su vida con las personas a quien mentoreaba. He wasn't just the teacher, Él era no solamente el maestro, he was a companion. era también un compañero. He was a friend on the way. Era un amigo, un compañero en el camino. And about 6 of the guys he mentored Y más o menos 6 de los hombres a quienes mentoreaba came to live in his house vinieron a vivir en su casa for a year or for 6 months. por un año o quizás 6 meses. So they saw him in his private space. Entonces lo conocieron y lo vieron en su espacio privado. And they saw the way he catechized his kids. Veía la manera en que él hacía catequesis con sus propios hijos. And they saw the way he conducted his marriage. Y vieron la manera en que vivía su matrimonio. And Edwards would give them tasks to do. Y Edwards les daba tarea que hacer. And give feedback on the tasks. Y da retroalimentación sobre esas tareas. O tareas como en actividades quizás. Sí. This was a really significant way that he did his mentoring. Y eso fue una manera muy significativa en la cual él hacía su mentoreo. Because mentoring's not just about learning ideas. Porque el mentoreo no se trata solamente de adquirir ideas, but copying someone's life sino imitando a la vida de otra persona. and seeing the good things they do Y al ver las cosas buenas que hacen, and sometimes even without trying imitating them. y a veces sin ni hacerlo intencionalmente, imitando a ellos. Edwards thinks there's 2 ways we learn. Edwards consideró que hay 2 maneras en que aprendemos. We learn through teaching Aprendemos por medio de la enseñanza and we learn through example. y aprendemos por medio del ejemplo. And I think we often forget Y yo creo que frecuentemente olvidamos how important our example is to those around us. qué tan importante es nuestro ejemplo a los que están en nuestro alrededor. We want to preach sermons, that's good. Queremos predicar sermones, eso es bueno. But so much of what we learn is by looking at each other Pero tanto de lo que nosotros aprendemos es simplemente mirándonos el uno al otro
And that's a lot of the way children learn. Y esa es en gran parte la manera en que los niños aprenden. Children learn by watching people. Los niños aprenden mirando a las personas. I remember being on holidays with some family friends, Yo recuerdo haber estado de vacación con algunos amigos de la familia. and I was lying on the floor watching TV. Y yo estuve tirado en el piso mirando la tele. So I had my arms behind my head like this to watch the TV. Tenía mis brazos, mis manos atrás de la cabeza así mirando la tele. And their son walked into the lounge, Y su hijo entró a la sala, el living, and he lay down next to me and put his hands behind his head y se acostó al lado mío y puso sus manos de la misma manera. because he wanted to be like the cool people. Porque quería ser como la gente cool. No one told him to do that. Nadie le dijo que lo debería hacer. He just did it. He just copied me. Lo hizo nomás, me imitó. But we forget this in church at cost. Pero olvidamos eso en la iglesia y pagamos el precio por eso. There's a big cost if we're not spending time with each other. Hay un costo grande si no estamos pasando tiempo juntos And learning from each other's Christian behavior. y aprendiendo del comportamiento cristiano de cada uno. So Edwards deliberately shared his life. Entonces Edwards deliberadamente compartía su vida. For example, he would go for long walks with the guys he was mentoring. Por ejemplo, andaba a caminar, hacía caminata junto con la persona que estaban mentoreando. And they could have a relaxed, free conversation. Y pudieran así conversar de forma relajada. And the younger guy could just see some of the ways that Edwards lived. Y simplemente el más joven podía observar la manera en que Edwards vivía. It's such an important strategy in our church. Es una estrategia tan importante en nuestras iglesias. For the older folk Para las personas mayores, to share their lives with the younger folk. a compartir su vida con los más jóvenes. Now there's a danger Ahora hay un peligro. because my life might not be perfect. Mi vida capaz que no sea perfecta. They might see my sins, Pueden ver mis pecados. but that's a good cost to bear Pero ese es un costo bueno para que llevar. because they'll see me being honest before the Lord as well. Porque también me verán siendo honesto antes del Señor también. So my first point, Edwards shares his life. Entonces el primer punto, Edwards comparte su vida. My second point, El segundo punto, and there are some Bible verses attached for you on the handout. y hay algunos versos bíblicos ahí. Edwards did not expect his mentees to agree with him. Edwards no esperaba que las personas que él estaba mentoreando necesariamente estaban de acuerdo con él. He didn't insist that they agree with everything he said. No insistía en que ellos estuvieran de acuerdo con todo lo que él decía. He was prepared to teach. Estaba dispuesto a enseñar, He did a lot of teaching, hacía mucha enseñanza, but he gave them some room to either agree or disagree. pero los dejaba espacio para estar de acuerdo o en desacuerdo. Now, I'd prefer people to agree with me, A mí me gusta que las personas estén de acuerdo conmigo, but I can't make that my goal. pero no puedo hacer que eso sea mi meta. My goal is education, Mi meta es educación, not indoctrination. no la indoctrinación. I want to teach people to think for themselves. Quiero enseñar a las personas a pensar para sí. And Edwards did the same. Y Edwards hizo lo mismo. He wanted them to be their own person before the Lord
not relying on him. Quiso que ellos fueran sí mismos delante del Señor y que no dependían de Él. I mentioned this morning that he was offered the job as rector of Princeton University. Mencioné en la mañana que le ofrecieron el trabajo como el rector de la Universidad de Princeton. Do you know what he did? ¿Sabe lo que hizo? He asked 12 young men that he'd mentored. Preguntó a 12 hombres jóvenes a quien había mentoreado, He called them together los llamó juntos, hizo reunión con ellos and he said, "Whatever you decide, I will do." y dijo, lo que ustedes decidan, eso es lo que yo voy a hacer, Which is remarkable, que es increíble. to give them that kind of authority over his life. A dar esa clase de autoridad sobre su vida. And he knew Y él sabía that when he was dead, que una vez que él había muerto, his mentees would be in new situations que los que él mentoreaba se encontraría en situaciones nuevas, that he couldn't speak about. de la cual él no podía hablar. He had to teach them to think for themselves, Tenía que enseñarles a pensar por sí mismos and therefore they could make decisions when he wasn't there. para que ellos pudieran tomar decisiones cuando él no estuvo. I think the way he asked questions Yo creo que la manera en que él hacía preguntas and the way he responded to their answers y la manera en que él respondía a sus respuestas and the way he asked more y questions, la manera que hacía más preguntas, that kind of conversation esa clase de conversación drew out their own ideas, their own insights. sacaba de ellos sus propias ideas y pensamientos. And he wasn't to know that a few years after he died, Y él no tenía como saber de que pocos años después que él murió, America would declare its independence from Great Britain. The American colonies. las colonias norteamericanas declararían su independencia de Inglaterra. So his mentees had to make decisions about politics. Entonces las personas a quien él había mentoreado iban a tener que tomar decisiones políticas Or decisions about how to run a church, o decisiones sobre cómo manejar la iglesia, which were very different from Edward's own context. que fue ya en un contexto muy distinto al de Edwards. And so his strategy proved really, really useful. Entonces su estrategia realmente se mostró ser muy útil. Also, number 3, Además, punto 3, Edwards saw leadership training Edwards entendía el entrenamiento de liderazgo as one of the most significant features of his ministry. como una de las características más importantes de su ministerio. He knew from 2 Timothy 2:2 Él sabía de 2 Timoteo 2:2 that Paul wants Timothy to be investing in the next generation. que Pablo quiere que Timoteo esté invirtiendo en la próxima generación. Leaders don't just happen. Los líderes no surgen así nomás, Leaders don't fall from trees. no caen de árboles. Leaders have to be trained Los líderes tienen que ser entrenados and formed y formados and supported y apoyados and prayed for. y tienen que orar por ellos. So Edwards knew that you have to be intentional Entonces Edwards sabía que tenía que ser intencional and deliberate y deliberado about raising up the next generation. en levantar la próxima generación.
he did want to see God's Spirit poured out in revival. Él quería ver el Espíritu de Dios derramado en avivamiento, But with that prayer, pero con esa oración, he also had very clear strategies también tenía estrategias muy definidas to raise up leaders for the church. para levantar a líderes para la iglesia. Lots of the guys he mentored became ministers in churches. Muchas de las personas que él mentoreó llegaron a ser ministros en iglesias. And of course, he's not just raising up leaders for the institution. Y ahora, no está simplemente levantando a líderes para la institución de la iglesia. He's raising up leaders for the mission of God. Está levantando a líderes para la misión de Dios. So the better he understood God's plans, Entonces, lo mejor que él podía entender los planes de Dios, the better he could train leaders today. mejor que podía entrenar a líderes para hoy, o entrenarlos hoy. It wasn't any sort of leader. He had very particular kind of leader in mind. No era cualquier líder, él tenía un líder particular en mente. Now, I want to ask you, how are you doing in your mentoring? Quiero preguntarles, ¿cómo te vas a ti en tu mentoreo? Is this a part of your ministry? ¿Es parte de tu ministerio? Yes, we will ask some. You're getting the microphone here. We'll ask some questions in a minute. Mentoring won't just happen without any effort. El mentoreo no va a ocurrir sin esfuerzo. So you need to make some decisions. Entonces tiene que tomar algunas decisiones. We're all very busy in ministry. Todos en el ministerio están muy ocupados. We have sermons to prepare, Tenemos sermones para preparar and music teams need to practice, y equipos de música necesitan hacer ensayo. and there are meetings to go to about finances. Hay reuniones que hay que asistir sobre finanzas. And often the last thing we think of is doing mentoring of leaders. Y de repente la última cosa de la cual pensamos es hacer mentoreo con posibles líderes. Some of us are good at mentoring leaders, but some of us need more practice. Algunos somos buenos en mentorear a líderes, pero a algunos nos falta la práctica. I actually learnt this from my Peruvian brothers. Esto lo aprendí de mis hermanos peruanos. During the 1980s and the 1990s, Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, in Peru, it was very difficult for Christians to meet publicly on campus. era muy difícil para los cristianos reunirse públicamente en el campus de la universidad. Often because of politics, Christians were not allowed to meet publicly. Frecuentemente, debido a temas políticos, los cristianos no fueron permitidos a reunirse. Do you mean just in the university context? Yes, Públicamente en la universidad. So what our Peruvian brothers and sisters did on university campuses, Entonces, lo que hicieron nuestros hermanos peruanos en los campus universitarios, they decided that they put all their effort into mentoring. decidieron meter todo su esfuerzo en el mentoreo, Working one-on-one, which the government could never ban. trabajando uno a uno, algo que el gobierno no podía hacer nada al respecto. And the student ministry thrived. Y el ministerio estudiantil floreció.
in Australia, the first thing we do is meet on campus as a large group. En Australia, en ministerio universitario, la primera cosa que se hace es unirse en grupo grande en el campus universitario. And then perhaps we meet in small groups. Y después quizás nos reunimos en grupos más chiquititos. And if there's any time left, meeting for mentoring. Y si queda algún tiempo libre, nos reunimos para mentorear. But sometimes I think that might not be the best strategy. Pero a veces pienso que quizás eso no es la mejor estrategia. Perhaps we neglect mentoring at our own peril. Quizás ignoramos el mentoreo con un peligro inminente de hacerlo. So I want to encourage you to practice, to set aside time to meet one-on-one with a younger Christian. Entonces yo quiero animarles a apartar tiempo para reunirte uno a uno con un cristiano más joven. It's one of the best strategies we have for raising up leaders. Es una de las mejores estrategias que tenemos para levantar a líderes. Now, let's have a pause. Not a 5-minute pause, I mean pause from me speaking. Okay, vamos un cambio. And hear if you have any thoughts so far about mentoring. Para que puedan comentar si quieres, si tienes algunos pensamientos para compartir sobre el mentoreo. ¿Alguna reflexión, sugerencia, advertencia a la luz de lo que hemos sabido en relación a abuso emocional, abuso espiritual en el ejercicio de relaciones de discipulado en nuestras iglesias, el mundo cristiano? So, it's true that there have been many evils done amongst Christians. Es cierto que ha habido mucha maldad hecho entre los cristianos. And that there's much abuse that we need to repent of. Y hay mucho abuso de la cual necesitamos arrepentirnos. But emotional or spiritual abuse can happen in big groups. Pero el abuso espiritual y emocional también se puede hacer en grupos grandes. As well as within small groups or individuals. Como también en grupos pequeños o con individuos. Of course, sexual abuse will happen in a one-on-one situation. Por supuesto, el abuso sexual suele ocurrir en situaciones uno a uno. So we need to meet one-on-one in public places. Entonces necesitamos reunirnos uno a uno en lugares públicos. That's certainly true. Eso es muy cierto. But I think in the end, mentoring is about giving away your power. Pero yo creo que en el fondo el mentoreo se trata de regalar, donar tu poder. I'm not trying in mentoring to exercise power over someone. En el mentoreo no estoy buscando ejercer poder sobre otra persona. I want to give power to the other person. Quiero dar poder, empoderar a la otra persona. And to see them grow. Y ver a ellos crecer. And to see them feel more confident. Y ver a ellos tener más confianza. And for them to make decisions for themselves, not relying on me. Para que ellos tomen decisiones para sí y no depender de mí. So my attitude needs to be serving, not mastery, having mastery over people. Entonces mi actitud tiene que ser de servicio y no de dominar a otros. Respecto a la estrategia que Edward quizás ocupaba, si quizás nos puedes iluminar un poquitito respecto a cómo él elegía a las personas que iba a mentorear, qué pensamientos él
veía o si era algo que el Señor revelaba sencillamente. What was he looking for in the person? What did he see in the person? Eso es una parte de la pregunta. That's one part. Y la segunda parte es si también parte del costo del mentoreo tiene que ver con, por ejemplo, ceder la enseñanza y educar a la iglesia en... Part of the cost of mentoring is, pero no, sería el poder. El púlpito, por ejemplo, Yeah, que okay. predique Right, okay. y, Yeah, es, so, y educar a la iglesia for example, part of it's a gonna be aprender a escuchar free your pulpit al que so está that siendo the entrenado. mentor might be able to have a go when you know that the church is, you know, what risk do you take in that regard? So sometimes the younger fellows came to Edwards. A veces los hombres más jóvenes se acercaban a Edwards, Knocked on his door tocaron la puerta and said, "I'm coming to live with you for a year." y decían, vengo a vivir contigo un año. So that wasn't so much his choice. No hubo mucha elección de su parte en eso, That didn't always happen. pero no siempre pasaba. He was looking for young men Estaba buscando a jóvenes, hombres jóvenes, who wanted other people to know the new birth. que ellos mismos querían que otras personas conocieran el nuevo nacimiento, Who were trying to work out how God was at work in their heart, que estaban tratando de entender cómo Dios estaba obrando en su corazón, who were wanting to grow que querían crecer as Christians and as Christian leaders. como cristianos y como líderes cristianos. There weren't, so often they were young men who'd been in the revival, Frecuentemente eran jóvenes que habían sido parte del avivamiento, who were trying to work out where God was in this. que estaban tratando de entender dónde está Dios en eso. And they were almost always university graduates. Y casi siempre eran graduados o personas que habían graduado, So eran they- universitarios. Yeah, so they had, he could engage with them like with like. Él podía interactuar con ellos como un par. And in that day, almost all pastors had been to university. It's not quite the case anymore. Y en ese tiempo era como normal que la mayoría de los pastores habían pasado por la universidad. No están así ahora. And the second part of your question was, The second, the risk about giving the pulpit. oh yes, that's Yeah, right. yeah. He wanted the young guys to get experience. Quería que los hombres jóvenes consiguieran experiencia. So sometimes when he went away to preach in another town, Entonces a veces cuando él salía a predicar en otro pueblo, the young guy would preach in his home, in his own church. el hombre más joven predicaba en la parroquia donde vivía. But La iglesia donde sometimes he took them with him. Pero a veces los llevaba consigo, They didn't preach, no predicaban, but they watched him preach. pero observaban a él predicar And on the way home on the horse, y de vuelta sobre el caballo they'd talk about his sermon together. conversarían juntos el sermón. So he was giving them opportunities for feedback, Entonces les estaba dando oportunidad para retroalimentación, even if they didn't always have an opportunity to preach. aunque no necesariamente tenía la oportunidad para predicar. But there were lots of opportunities to preach in the fields Pero hubo muchas oportunidades para predicar en los campos and in people's homes, if not in church. y en hogares, aunque no en la iglesia necesariamente. Eso. Yeah, okay. Sí, Yeah, acá. okay. ¿Hay un registro de cuánto tiempo tomaba o duraba este ciclo de mentoreo por cada joven pastoreado? Antes de incorporar un nuevo joven. Cycle of mentoring be with one person. So he mentored young fellas for a number of years. Él mentoreaba a un joven por varios años. And even if they were no longer nearby,
Y aunque ya no estuvieran viviendo cerca, he mentored through writing letters. seguí el mentoreo con cartas. In fact, how we know about Edward's mentoring is mainly through letters. Entonces, la manera que sabemos sobre su mentoreo principalmente por la carta que dejaron. So he wrote to some of the guys for 20 odd years. A algunas de esas personas estuve escribiendo durante 20 años. He might not have seen them often, face to face, Puede ser que no los veía frecuentemente cara a cara, but he did have ongoing contact with many of them. pero sí tenía contacto continuo con muchos de ellos. That might be different for us. Eso podría ser diferente para nosotros. It might be that we don't decide to meet someone for 20 years. Puede ser que nosotros no decidimos juntarnos con una persona por 20 años. Although there are guys I meet with, Aunque hay algunos hombres con quien yo me junto, less often, but we've been meeting for over 20 years. y aunque nos reunimos menos frecuentemente, igual algunos con los cuales como más de 20 años hemos estado reuniéndonos. My mentor has been meeting with me Mi propio mentor ha estado juntándose conmigo for almost 40 years. por casi 40 años. Sometimes more often, sometimes less often. A veces más frecuentemente y a veces menos. But what I do personally is then when I start meeting with someone, Lo que yo hago personalmente es cuando empiezo a reunirme con alguien, I say, let's try this for a year le digo, vamos a probar esto por un año and then see what happens next year. y ver qué pasa después. So I'm not making promises for a lifetime. Entonces no estoy comprometiéndome de por vida. And sometimes the value of this mentoring relationship expires. Y a veces el valor de esta relación simplemente se acaba. There's a certain season of their life where it's important, Hay ciertas estaciones en su vida en que les es importante, but after that they might find someone more appropriate, better for them. pero después de eso puede ser que encuentren otra persona más apropiado para ellos. Yeah. Was David Brainerd part of that? La No. pregunta era si David Brainerd era persona que él mentoreaba. They were friends, Eran amigos, but Edwards didn't really mentor him, no. pero no, el Edwards en realidad no lo mentoreaba. Though, and I'll speak about Brainerd in the next hour, Voy a estar hablando sobre Brainerd en la próxima hora. he did come and live in Edwards' house Sí vino a vivir con Edwards por un tiempo, just before Brainerd died. justo antes que murió. Antes murió Brainerd. So he cared for Brainerd while he was sick, Entonces él lo cuidaba mientras que estaba enfermo. but before that they'd only ever met twice. Pero antes de eso solamente se habían conocido como presencial 2 veces. Question. How many people would you be mentoring at one time? Me? Yeah. Le preguntaba a cuántas personas estaría mentoreando en un momento específico. Perhaps between 12 and 15. Entre 12 y 15. So I have the advantage, I'm a single man, Tengo la ventaja de que soy soltero and I meet lots of leaders in training at Ridley. y me encuentro con muchos líderes por medio del entrenamiento en Ridley. And I go to a church where there are quite a number of young leaders who want to be mentored. Y asisto a una iglesia donde también hay un número significativo de hombres jóvenes que quieren ser mentoreados. So sometimes I meet
once every 2 weeks with someone, Entonces a veces una vez cada 2 semanas me junto con ellos, but sometimes it's 4 times a year. pero a veces más como 4 veces al año. So I'm not meeting all 15 every week. Entonces no es que me junto con cada uno de los 15 todas las semanas. ¿Cómo balanceaba Edwards? How would he balance with all the family life and the many children? How did he disciple his children? ¿Cómo lo manejaba con la cantidad de hijos que tenía y el discipulado de sus hijos? So when his mentees lived in his house, Cuando los siendo mentoreados vivían en la casa, he wanted them to help him mentor his children. él quería que ellos le ayudaban a mentorear a sus hijos, And to read the Bible with them a or leer la something. Biblia con ellos o algo. It's correct, he had a big family and he was very involved with his family. Es cierto que tenía una familia grande y estuvo bien involucrado con ellos, But still probably lots of the family instruction fell to his wife. pero probablemente es cierto también que mucho de la enseñanza en el contexto familiar, esa responsabilidad cayó a su esposa. Would you recommend that the whole abuse question to a young man living in your house and would you leave your kids? Yo le hice la pregunta pensando de nuevo en el tema de abuso, si recomendaría, si tiene un joven viviendo en tu casa, que esas personas estén mentoreando a tus hijos. Yes, their world was a very different world. Ellos se movían en un mundo muy distinto a este. I don't think we should say never have anyone in your house. No creo que debamos decir que nunca tengas a nadie en tu casa. But if we were to have someone living in our house, we'd need to be very careful. Pero si vamos a tener a alguien viviendo en la casa con familia, entonces hay que tener bastante cuidado. And I do have friends who have a spare room in their house. Y tengo amigos que tienen un dormitorio de huésped And they have people coming to stay for a year at a time. y tienen a personas que vienen para quedar un año a la vez. And they live as part of the family. Y viven como parte de la familia. So it is possible, though you have to be careful. Es posible, pero sí hay que tener cuidado. So let me make a few more general points. Déjame hacer algunos apuntes generales. This is the book I wrote on Edward's mentoring ministry. Este es el libro que escribí sobre el ministerio de mentoreo de Edwards. And these are some of the conclusions I came to. Estas son algunas de las conclusiones a las cuales llegué. In Christian history, En la historia cristiana, mentoring has been most popular el mentoreo ha sido lo más popular when society has been undergoing quick change. cuando una sociedad está pasando por cambios rápidos. When the institutions seem old-fashioned. Cuando las instituciones parecen ya no estar de moda. When young men, young women haven't felt attracted to the institutions. Cuando las personas jóvenes no se sienten atraídas por la institución, But they might still feel attracted to being mentored. pero igual pueden sentirse atraídos a la idea de ser mentoreado. Mentoring has often happened in times of rapid social change. El mentoreo ha sido importante frecuentemente en tiempos de cambio social rápido. And that's now. Y eso es ahora. We're living in a time of rapid social change. Estamos viviendo en tiempo de cambios sociales rápidos. So I'm not surprised when young folk want to be mentored. Entonces no me sorprenda que cuando personas jóvenes quieren ser mentoreadas. They say, I don't like the Anglican Church, Van a decir, no me gusta la iglesia anglicana,
But I like you, and you're a minister in the Anglican Church. Pero tú me agradas y tú eres ministro en la iglesia anglicana. And it's a way in to helping them appreciate the institution. Y es una manera también ayudarles a apreciar la institución. This has happened often in history. Eso ha ocurrido varias veces en la historia. One of the important themes for Edwards Un tema importante para Edwards is that being trained should be relational. el proceso de ser entrenado debería ser un proceso relacional. And that doesn't have to happen in a theological college. Y eso no tiene que ocurrir en un seminario. Now, I teach in a seminary. Ahora, yo enseño en un seminario. Many of you are studying in a seminary. Muchos de ustedes están estudiando en el seminario. And that's wonderful. Y eso es maravilloso. But there can be other ways of being trained in your church, Pero puedes haber otras maneras de ser entrenado en tu iglesia, alongside your seminary. como junto con los estudios en el seminario. And in Edwards' day, En el tiempo de Edwards, the universities or the seminaries weren't very attractive. las universidades y los seminarios no fueron tan atractivos. So often the seminary training was in people's homes. Entonces, frecuentemente el entrenamiento de los seminarios se llevaba a cabo en hogares, Where you as a student donde tú, siendo estudiante, could choose the kind of leader you wanted to learn from. podía elegir el tipo de líder de quien quería aprender. You see something in that person that you respect, Tú ves algo en esa persona a que respetas, or something that you want to be like. o algo que tú piensas, yo quiero ser como esa persona. And that's really useful. Y eso puede ser muy útil. O es útil. And for Edwards and for those he trained, that was very important. Y para Edwards y para los que él entrenaba, eso era muy importante. One of the other things I learnt in writing about Edwards' mentoring Otra cosa que aprendí al escribir sobre el mentoreo de Edwards, people were accusing the evangelicals of being crazy. la gente estaba acusando a los evangélicos de ser locos And therefore dangerous, y por tanto peligroso, destabilizing of society. desestabilizantes. So Edwards saw how valuable friendship is Entonces Edwards veía el valor de la amistad to train people para entrenar a personas and to provide stability in church. y para proveer la estabilidad en la iglesia. People might have been having strange experiences, Puede ser que la gente estaba teniendo experiencias extrañas, but friendship was something that provided a context that was safe. pero la amistad proveía un contexto seguro. We forget how wonderful the gift of friendship is. Olvidamos qué tan maravilloso es el don de la amistad. And friendship can hold a church together. Y la amistad puede mantener una iglesia juntos. Many churches in the Great Awakening split. Había muchas iglesias en el Gran Despertar que se rompieron, dividieron. But friendships were a way of healing divisions. Pero la amistad también fue una manera de sanar las divisiones. We need to keep practicing being friends. Necesitamos ensayar el ser amigos And learning to commit ourselves to people again and again, y aprendiendo a comprometernos a personas vez tras vez, even though we have no contract to do so. aunque no tenemos un contrato para eso. I learnt in writing this book Aprendí al escribir este libro that when Edwards wrote letters que cuando Edwards escribía cartas and
showed something of his heart, y revelaba algo de su corazón, something authentic about his soul, algo auténtico de su propia alma, the younger folk really appreciated that. la persona más joven apreciaba eso mucho. And I think this is a really significant lesson for us too. Y creo que eso para nosotros también es una lección importante. Those we mentor aren't looking for perfection. Los a quien mentoreamos no están buscando la perfección, They're looking for someone authentic. están buscando la autenticidad. They're looking for someone who is honest about their life Están buscando a alguien que es honesto sobre su vida, so they can learn how to be honest about their life too. para que ellos también puedan aprender a ser honestos sobre su propia vida. Edwards changed the words he used when he was in a sermon or in a letter. Edwards utilizaba diferente clase de lenguaje para un sermón de lo que usaba para una carta. And people appreciated those two different styles. Y la gente apreciaba esos dos diferentes estilos. I learned how important conversations are. Aprendí con esta investigación la importancia de las conversaciones. And that people enjoy the opportunity to discuss things, not just be told things. Y las personas disfrutan de las ocasiones para conversar y cosas y no solamente que te dicen cosas. It's often called Socratic learning. Eso se llama a veces aprendizaje socrático. Socrático, ya. De Sócrates. From the philosopher Socrates. Sí, del filósofo Sócrates. Where it's good to hear a sermon and the preacher stands on the authority of God's word. Es bueno aprender un sermón y ahí el predicador se para sobre la autoridad de la palabra. But it's also good to make your application specific to a person. Pero también es bueno poder hacer que tu aplicación de la palabra sea específica a una persona. That is hard to do in a sermon. Es muy difícil hacer eso en un sermón. But it can accelerate growth in a mentee. Pero puede acelerar el crecimiento en una persona que está mentoreando. And for Edwards, this was quite a revolution. Para Edwards eso fue una revolución. When he was running the school for Native American boys and girls, Cuando él estaba manejando la escuela para niños indígenas, they did not have to memorize lessons. the kids. Yeah. Los niños no tenían que memorizar clases. Often in that day, you just repeated the teacher. Era frecuente en ese tiempo que el niño simplemente repetía lo que decía el profe. And you had to learn things by rote or by heart. Sí. Tenía que aprender las cosas de memoria nomás. But Edwards said for these young boys and girls, Pero Edwards decía para estos niños y niñas, he wanted them to have conversations in the classroom. él quería que ellos tuvieran conversaciones en la sala. This was unheard of. Eso fue totalmente inusual. And it was unheard of for English boys and girls, let alone Native Americans. Y fue algo que no se hacía nunca con los niños ingleses en América, mucho menos en una escuela para indígenas. And he brought that to his mentoring as well. Entonces traía ese mismo método a su mentoreo. And finally, in his mentoring, Y finalmente en su mentoreo, he saw, and I've mentioned this already today, él veía, y ya he mencionado esto hoy, the importance of the physical and the visual. de la importancia de lo físico y lo visual In
the teaching ministry. en el ministerio de enseñanza. And of course, if his job is to prepare people to see Jesus, to see the Lord, Entonces, si su trabajo es preparar a la persona para ver a Jesús, a ver al Señor, then you and I as Christians entonces tú y yo como cristianos can help people see the Lord in us. pueden ayudar a la gente a ver al Señor en nosotros. He believed that we were representing Christ and as it were a little picture of Christ. Él creía que nosotros estamos representando a Cristo y en cierto modo como una pequeña imagen de Cristo. So if he used this picture, Entonces, utilizando esa imagen, you're saying your prayers and reading the Bible in the morning. digamos que tú estás orando y leyendo la Biblia en la mañana. You draw close to the Lord. Tú te acercas al Señor. Just like a piece of iron in the fire starts glowing red, Igual como un fierro en el fuego empieza a ser rojo, so you should leave your prayer time glowing like the Lord. entonces tú deberías dejar tu tiempo de oración y lectura glowing, mostrándose como ese fierro que se saque del fuego, como rojo, digamos, como eso. And ¿Cómo? Incandescente, eso es, gracias. And so that when I meet with someone to mentor them, Entonces, cuando yo me junto con alguien para mentorearlos, they should see something of the fire of the Lord in me. ellos deberían ver algo del fuego del Señor en mí. And for themselves to be warmed or to be encouraged. Para que ellos mismos sean acalentados, acalorados por ese fuego. These were some of the lessons I learned in examining how Edwards mentored people. Estas son algunas de las lecciones que yo aprendí al ver cómo Edwards mentoreaba a las personas. He was warm and friendly with those he mentored. Fue cálida y amistoso con la persona a quien mentoreaba. He was a good practitioner, Era buen practicante and also he was able to explain mentoring theologically. y también era capaz de explicar el mentoreo teológicamente. He didn't just find single verses in the New Testament. No es que simplemente sacaba versos del Nuevo Testamento. He tried to explain big Bible themes, Trataba de tomar temas grandes bíblicos y lo explicaba to explain his practice. para explicar su práctica. I love the fact that he's both a practitioner and a theoretician. Me encanta el hecho que es tanto practicante como teórico. He did this in many areas, but he did it in mentoring Lo too. hacía en muchas diferentes áreas, pero en el mentoreo también. Well, let's take a 5-minute pause. Okay. 5 minutos. Antes que se va, yo necesito pedir disculpas por mi mal entendimiento de la palabra. ¿Cuál fue? Viruela. No. ¿Cuál fue? Viruela. Lo que existe hoy es varicela. Ya, error mío. You got it right, you got it right.